Muy buenas tardes, queridos televidentes, bienvenidos a Bitácora Industrial. Antes de ver la agenda del día, quisiera hacer un comentario rápido porque todos esperábamos que las sanciones del presidente Trump contra el gobierno venezolano iban a tener un efecto devastador en la economía y realmente en el día a día uno no siente que la economía venezolana haya sido afectada por ello. Los elementos que impactan negativamente en nuestra economía son absolutamente endógenos y siguen siendo los mismos. Nosotros no tenemos en este momento ningún elemento que podamos considerar objetivamente como consecuencia de las sanciones de Estados Unidos. De ese tema vamos a hablar más adelante porque de verdad que se esperaba o se dijo pues que las sanciones de Estados Unidos iban a tener un efecto devastador en nuestra economía, que nos íbamos a morir de hambre, y resulta que eso no está pasando, porque esas sanciones están dirigidas a impactar o a bloquear la posibilidad de nuevo financiamiento para el gobierno del presidente Maduro, más no en el día a día del venezolano. Y así fueron planificadas las medidas quirúrgicas, es decir, dañar la posibilidad de financiamiento del gobierno a futuro, porque los bonos de Venezuela se pueden seguir negociando. Algunas casas especializadas en Estados Unidos sí dijeron que los van a negociar solamente para venderlos. Es decir, yo no voy a violar la norma del presidente Trump si vendo. Lo que no puedo hacer es refinanciar, renegociar, refinanciar los intereses. Y esto va a ser un problema que se va a presentar entre octubre y noviembre cuando Venezuela tenga que cumplir algunos compromisos de su deuda externa. Pero ahora sí, vamos a ver la agenda del día de hoy. Ahí tenemos la entrevista, ya está con nosotros Guido Frattini, Comercio Venezuela-Brasil, precios de commodity, vamos a hablar con detenimiento sobre todo de la influencia de China en los precios del petróleo. Vamos a hablar del petróleo y finalmente, al final, en el quinto segmento, vamos a hablar un poco de los 50 años de Alcasa que se cumplen el mes que viene. Bien, ya tenemos con nosotros a Guido Frattini, bienvenido. Gracias. Guido es presidente de la Cámara Binacional Venezuela-Brasil. A propósito del crecimiento del comercio con Brasil, ¿por qué, Guido, ha pasado tanto tiempo para que esto ocurra? Porque somos socios, vecinos, mejor dicho, no tanto socios, vecinos. ¿Por qué durante muchos años esto no había ocurrido? Que ahora es una especie de boom. ¿Qué había pasado antes que está ocurriendo ahora? Bueno, gracias por la invitación, Cheo, a Orinoco TV. Realmente es verdad lo que tú dices, el comercio entre Venezuela y Brasil por la frontera, que se llama la frontera seca, la frontera de Santa Elena, fue siempre muy incipiente, bueno, no en comparado con lo que fue Táchira, Colombia, Zulia, Colombia, incluso los mercados naturales del Caribe, de Estados Unidos, por Puerto Cabello, La Guaira y otros puertos, ¿no? Probablemente que los polos industriales de Venezuela no están en el Estado Libre, aquí tenemos empresas básicas, y que el norte de Brasil también fue siempre, digamos, un territorio rezagado de Brasil hasta hace pocos años, porque ahora vemos que el estado Amazonas, donde está Manaus, tiene un polo industrial de más de 1000 empresas. Pero eso es nuevo. Eso es nuevo, eso es de aproximadamente 15, 20 años para acá, pues, ¿no? Manaus tiene una historia bien interesante que empezaron con el caucho, después se les terminó el caucho porque lo empezaron a hacer en otros países, los ingleses, después fue Puerto Libre, después ellos abrieron las importaciones y entonces, pero con una política de Estado bien acertada, ellos decidieron hacer un polo industrial con una zona franca donde ellos hacen lo que llamamos zona franca industrial y comercial. Zona franca industrial y comercial, ¿no? Entonces, ahora el norte, y ahora le tocó a Roraima, donde está Boavista. Hace años atrás, hace 30 años, Boavista no era nada, era una ciudad diseñada, era un caserío, pero una ciudad planificada, diseñada desde Brasilia, como para, digamos, fortalecer la frontera de Brasil con otros países, como lo han hecho con Uruguay, Paraguay, Argentina. Ellos diseñaron esa ciudad y resulta que ahora Roraima y es uno de los estados con más futuro de Brasil por el desarrollo agrícola. Ellos tienen un clima que se mantiene todo el año y es apto para sembrar soya, algodón, maíz y otros productos. El crecimiento de Roraima es exponencial. Ha sido grande y sobre todo la economía. Pues nos vemos en este momento el estado Amazonas, donde está Manaus, porque tenemos en el norte 7 estados que están separados de Brasil por el río Amazonas y por la selva. Son dos países. Exactamente, son dos países y el mercado natural del norte de Brasil es Venezuela, pues, ¿no? Es el mercado natural y eso es lo que todos los venezolanos deben
considerar y deben estar atentos, porque no es lo mismo la Manaos y la Boavista de hace 30 años atrás, de hace 25 años atrás, que la de ahora. Tenemos ahorita que el estado Amazonas, Manaos, es la sexta economía de Brasil, considerando que Brasil es la séptima economía del mundo, es algo muy importante. Bueno, fíjate, para darte números. Y no tiene carretera, está aislado solamente por el río. Ellos están aislados, es todo por gabarras por el río Amazonas. Imagínate que de Manaos, para transportar cualquier cosa, llegar al Atlántico, al puerto de Belén de Pará, son 7 días navegando. 7 días navegando en gabarra, pues, ¿no? Entonces, en cambio, llegar a Puerto Ordaz son 2 días, pues, ¿no? Llegar a Puerto Ordaz. La barra del Orinoco, por el canal. Sí, exactamente. Entonces, esos son proyectos que hemos estado hablando, pero te quería comentar, hablándote de números. Pero Brasil ha invertido a los Estados Unidos. Sí, claro. Ha tenido fácil, ¿no? políticas acertadas de desarrollo, como ver una Manaos, digamos, viviendo de un comercio que pudiéramos comparar hasta con Tucupita, que más o menos Manaos era como es una buena comparación. Es una buena comparación, y fíjate, ellos establecieron unas medidas de discreciones de impuestos y todo, y el año 2012, que fue el mejor año de ellos manufacturaron o produjeron 40 mil millones de dólares. Pues, ¿no? Más que Venezuela ahorita. Bueno, imagínate. Y viviendo el petróleo. Imagínate para que una ciudad, un polo industrial, eso sí, claro, con 1000 empresas. Ahí tenemos la ensambladora de motos más grande del mundo, después de Japón, ¿okay? Que es la Yamaha. Allá ensamblan Honda, Yamaha, Harley Davidson, Philips, y vehículos, relojes, línea blanca, electrónica. Hay mucha maquila ya. Mucha maquila, sí. Es una ciudad bien interesante, que de hecho cuando hubo la estrecha relación entre Lula y el presidente Chávez, los mismos gobernadores del norte, el gobernador Rangel, ellos siempre vieron ese ejemplo como un ejemplo digno de copiar y seguir, incluso para Guayana, donde tenemos una gran cantidad de empresas básicas que generan aluminio y generan acero, y tenemos puertos. O sea, claro, pero el gobierno brasileño le dio a Manaos las condiciones para la inversión extranjera, porque Manaos tiene mucha inversión externa, no solamente de Brasil. Claro, eso es, sí, claro, la seguridad le creó el marco. Sí, pues, pero parece mentira, nosotros tenemos mejores condiciones que ellos. Tenemos mejores condiciones a nivel geográfico, a nivel de materia prima, a nivel de energía, exactamente. A nivel de energía tenemos mucho. Ellos tienen un gran problema ahorita, que tienen 3 puertos, pero tienen problemas con los puertos. De 3 puertos, 2 están remodelando, pero tienen esa distancia. Inversión. Sí, entonces están incluso pensando usar nuestros puertos. Nosotros como gremios empresariales estamos ofreciendo eso, que usen nuestros puertos, pero ellos también están viendo... Es más cerca sacar por aquí y salir por el Orinoco. Sí, señor. Claro. La navegación por el Amazonas tiene bastantes problemas. Bastante problema, y la distancia inclusive, porque ellos salen del Amazonas, Manaos, salen hacia el este. No pueden meter barcos de 40 50 mil toneladas, tienen que ser pura gabarra hasta... Gabarra, y transferir allá en Belén de Pará, exacto. Entonces, sin embargo, nosotros, ellos con esa limitante han crecido más que Puerto Ordaz. Exactamente. Más que Ciudad Guayana. Sí, pero bueno. Bien, vamos a hacer una pausa en Bitácora y continuamos para seguir hablando con Guido Frattini de la relación comercial entre Venezuela y Brasil. Ya volvemos. Continuamos en Bitácora Industrial con Guido Frattini. Bueno, Guido acaba de decir algo que es increíble. Manaos tiene mucho menos que nosotros. No tenían nada y ahora lo tienen todo. Nosotros tenemos todo y ahora el desarrollo pues se ha convertido en nada. No estamos creciendo ahorita. Ahora, Manaos ha tenido un marco jurídico, las condiciones para eso. Lo demás lo ha hecho la gente, la iniciativa privada. Exacto, y la confianza de las empresas transnacionales en invertir allá. Pero sí, ellos se han reinventado, como te dije, inicialmente Manaos empieza... Están creciendo gracias a Venezuela ahora. Ahora, sí, el norte de Brasil, fíjate, Manaos, como te dije, ellos empiezan con el caucho, descubren el caucho, esas plantas, los ingleses van y tal, pero los ingleses, esa es la historia de ellos, copian la genética y la empiezan a desarrollar en Malasia, pues, ¿no?
y ahí se acabó la historia del caucho. Esa es la historia real de ellos, ¿no? Entonces después el gobierno dice, ¿qué hacemos ahora para desarrollar Manaos? Entonces, como hay un gobierno militar en Brasil durante muchos años y había restricción de las importaciones, ellos dicen, bueno, ok, vamos a hacer de que Manaos, el estado Amazonas, tenga el atractivo que sea Puerto Libre. ¿Okay? Zona franca industrial. Así como Margarita. ¿Okay? Y entonces, y zona franca, no, primero fue Puerto Libre nada más y desarrolló el comercio de las importaciones, de la compra de productos importados. Pero después vino el presidente Collor de Mello y quitó la restricción de las importaciones y se vino abajo otra vez Manaos. Y nuevamente ellos rediseñaron la estructura económica y establecieron lo de la zona franca, pues, ¿no? De Manaos, y se hizo un polo industrial que tiene 15, 20 años más aproximadamente. Ahí ve todas las empresas. Pero para tener 40.000 millones de dólares de producto bruto. Ajá, exacto. En una ciudad. Exacto. Hay que ver la cara. Yo dije que eso es más que lo que está ingresando la Venezuela ahorita. Incluso lo que producía Venezuela, pues, ¿no? Antes, ¿no? Y fíjate, y es todo producción, es manufactura, ahí no es sacando ni oro, sí, ni pero petróleo, no tiene materia prima. No tiene materia prima. Ahora, bueno, llegamos entonces a la situación de Venezuela el año pasado, una situación de escasez, sobre todo en Guayana, y volteamos la mirada hacia el sur. ¿Qué pasó? Fíjate, el año pasado, en vista la situación crítica de abastecimiento, sobre todo de productos de alimentos, aseo personal y otros, y medicina. Hubo una reunión del sector empresarial con el gobernador del estado de Bolívar, Francisco Rangel Gómez, y las autoridades tributarias, CENIA, todas las fiscalizadoras e incluso las Fuerzas Armadas. Y establecieron una política de importación de productos de Brasil hacia Venezuela. El sector empresarial un poquito reacio, porque transportar alimentos delicados, ¿no? Y transportar alimentos delicados por saqueo y muchas cosas, pero hay que reconocer. Y sí, exacto. Y entonces no habían dólares para eso, entonces el gobierno le dijo así a los empresarios: mire, ustedes pueden importar lo que ustedes tienen, van a tener el apoyo de nosotros a nivel de seguridad, a nivel tributario y a nivel de apoyo logístico. Bueno, ¿qué significa? Que el empresario en aquel entonces podía usar sus divisas, pues, ¿no? Pero divisas propias, ¿no? No, divisas propias, claro, no eran divisas, ya decían que no eran asignadas, y después fue lo que empezaron porque claro, un país como Brasil no te acepta el bolívar, pues, ¿no? Y Colombia tampoco, pues, ¿no? Ahora es que hay algunos mecanismos, que después podemos hablar de eso, y entonces se disminuyó el impuesto de importación de 14% al 1%, y se estableció una logística de apoyo de escoltar a estos vehículos, gandolas o camiones, que todavía funciona, sí, y que realmente ha dado resultados, porque estamos hablando que a la fecha se han trasladado más o menos unas 2.500 a 3.000 gandolas, pues, de 30 toneladas. Y no ha habido saqueo. No ha habido, en toda esta ruta, no ha habido saqueo, pues, ¿no? Hubo solo un incidente de una gandola que aparentemente se quedó sin gasolina, pero ahí se habla que incluso fue el chofer, que tuvo una cuestión ahí, y bueno, pero no ha habido ningún tipo de incidente. Las alcabalas. ¿Eso ocurrió cuándo? Ese boom Eso empezó a partir de julio, agosto del año pasado, pues, ¿no? Y fíjate toda la cantidad de comercio que se ha hecho. El supermercado acá en Brasil. Y fíjate, por esta línea, porque llaman la frontera seca, ¿okay? que no es entrada por barcos ni nada, por puerto, se está abasteciendo gran parte del país, pues, ¿no? El estado boliviano. El oriente, probablemente, el oriente, y esto llega a Valencia, han llegado hasta Maracaibo, Zulia, o sea, porque en algún momento la frontera colombiana estuvo cerrada también, y prácticamente desde el estado Bolívar llevaban hasta prácticamente hasta Zulia, Táchira. Pero ¿qué es lo que nosotros queremos como gremio empresarial? Nosotros lo que queremos es que haya un equilibrio en la balanza comercial, pues, ¿no? Entonces nosotros estamos incentivando a los productores venezolanos. Sí, pues no se trata también de solamente comprar. Solamente comprar. Entonces nosotros hemos hecho eventos, hemos hecho encuentros, ruedas de negocio en Manaos, en Boavista, de manera que el productor venezolano también exporte, más ahora cuando no se le está asignando divisas para comprar repuestos, materia prima. Ahí con el Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones Extranjeras han flexibilizado también las restricciones, y incluso se le está diciendo al sector empresarial: mira, tú tienes derecho a importar, dependiendo de tu producto, del 20 al 30 hasta el 40% de tu producción, para tú mismo abastecerte tu divisa. Una parte del ingreso tú tienes derecho a todo lo que exactamente. No, incluso eso ha mejorado también. Inicialmente lo que se exportaba
había que entregarle al Banco Central el 60%, pues entonces no, creo que es el 80%. al CIMAD y al DICOM de antes, que era totalmente desfasado. Sí, desfasado totalmente. Después subió al 60% y ahora está en el 80%, pues, o sea que prácticamente el exportador venezolano puede disponer del 80%, sí, e incluso uno vemos que el CIMAD también se ha actualizado, pues, ¿no? Está claro, hay un diferencial con el otro. Pero estás obligado al otro 20 a declararlo, exactamente. Sí, pero es manejable. También hay políticas de crediticia al exportador, el Banco de Exportación de Venezuela, dan apoyo. Y de verdad en este momento, yo creo que esta crisis, es como dicen, de la crisis surgen las oportunidades. Las posibilidades. La gente de la zona central, lo que es Valencia, Maracay, todo ese eje industrial, Barquisimeto, que es bien importante, que nunca voltearon hacia el sur, hacia la frontera. Sí, bueno, porque están allá. ¿No? Y tenían los puertos cerca, Colombia cerca y Colombia. Y el mercado nacional estaba también, que lo que producían casi todo lo vendían. Ahora están viendo sus ojos hacia el norte de Brasil, que también en conjunto ha crecido, porque el norte de Brasil no es la misma de hace 20 años. Hay una necesidad y un poder adquisitivo. Pero nosotros grande, ¿no? hemos ayudado en este momento a desarrollar Manao y Boavista, sobre todo Boavista. Bueno, la electricidad, por ejemplo. Pues, ¿no? Bueno, no, la Boavista la que de nosotros. 80 megavatios. ¿Cómo se llama? Bastante que costó, por cierto, sí, que dejaran tender la línea, ¿no? Sí, señor, sí. Sí. No, y por las importaciones normales, las exportaciones con petróleo, con productos petroquímicos. Para Brasil, comprar productos venezolanos debe ser sumamente favorable, ¿no? Ellos les interesan mucho los derivados del petróleo, todo lo que son plásticos, lubricantes. Para ellos es digamos, es el gran negocio para ellos, pues, ¿no? Porque traérselo del sur de Brasil es más carísimo, y el costo de la energía, de la gasolina es muy alto, el diésel allá, bueno, para el flete. Pues. Bien. Bueno, vamos a una nueva pausa comercial en Bitácora Industrial y volvemos para entonces el tercer segmento y seguir conversando con Guido Frattini. Ya volvemos. Continuamos en Bitácora Industrial conversando con Guido Frattini. Bueno, Guido, pero realmente no se trata solo de comprar. Yo imagino que Venezuela tiene capacidad para vender de verdad, pero no solamente productos derivados del petróleo, que obviamente el norte de Brasil no tiene acceso a ellos, pero algunos otros productos agrícolas, por ejemplo, porque para ellos debe ser regalado, por ejemplo, comprar tomate venezolano, digo yo. No, mira, aunque aquí está carísimo. No, claro, mira, durante muchos años hay una temporada en Brasil que coincide que ellos no tienen limones y nosotros tenemos limones. Entonces se han transportado limones, fruta, por supuesto, ahorita estamos viendo la posibilidad de una gente del Sucre exportar cacao también, que el cacao venezolano cacao de Sucre, es excelente, de excelente calidad, exacto. Mira, cambure, hay muchas cosas, porque recuerde que Brasil es un gran productor agrícola y agropecuario, pero por etapa, temporada, y que hay zonas. Y hay productos que no se dan en el sur y transportarlo, allá la gasolina es más cara que en Estados Unidos, pues. Entonces está por encima el diésel, todo esto, y la distancia, bueno, exacto, $1 y tanto, pues, ¿no? Y la energía eléctrica también. Entonces nosotros tenemos una serie de ventajas competitivas y comparativas que tenemos que aprovechar en este momento. En el campo industrial, o sea, Ciudad Guayana, este clúster industrial que tenemos, ¿tiene posibilidad de vender? Yo digo que sí, la industria de la mecánica, por ejemplo, pero no lo estamos haciendo. Claro, no, pero fíjate, se está haciendo un trabajo, hay constructores de casas, de viviendas prefabricadas aquí, de estructuras metálicas, de la metalmecánica, que están ingresando al mercado brasilero, pues, ¿no? Ahí también estamos entrando en el mercado de Manao, que es industrial, de ensamblaje con el aluminio, con el acero. O sea, hay varias negociaciones en puerta, pero como tú has dicho, durante muchos años estuvimos de espalda, porque nuestros clientes eran los asiáticos, eran Estados Unidos, eran otros países, y teníamos un vecino al lado que se ha venido desarrollando también, de una manera importante, pues, ¿no? Y bueno, y tenemos que darlo, fíjate, para tú traer un producto de alimento, una gandola de 30 toneladas,
tú haces una negociación en 2 días, en 2 días está aquí, pues, ¿no? Para tú traerle en barco es un mes, pues, ¿no? Un mes y pico. Pues, o sea, rápido. O sea, y me imagino que hay oficinas comerciales ya establecidas en Boavista y claro, Maná, ¿no? Incluso ya hay incluso ustedes mismos tienen la traba, si nosotros tenemos una sede allá, la Cámara tiene una sede en Santa Elena Guairén, e incluso ya se está buscando la figura de poder negociar en bolívares, porque muchos comerciantes brasileños, ellos necesitan bolívares para comprar plástico. Eso te lo quería plantear. El problema de la divisa, que es un problema que tenemos todos los venezolanos. Es un gran problema. problema. ¿Cómo hace un empresario que vende en bolívares, pero tiene que pagar allá en reales? Exactamente, o en dólares. O en dólares. Sí, bueno, por eso ha disminuido un poco la importación, porque cuando empezó esto de la importación de alimentos y productos de primera necesidad, empezaron a usar sus dólares los empresarios, los importadores. Pero después que vendían el producto se quedaban con un poco de bolívares y ahí se trancaba. Claro, y era difícil comprar, transformar esos bolívares otra vez en dólares, y hasta ahí llegó la cuestión. Pero hemos hecho... Esta subasta de ICON ha servido. ¿Tú conoces algún empresario que haya tenido posibilidad de comprar 200, 300 mil dólares? Bueno, hubo pocos, pero pocos. Acuérdate que esta subasta de ICON fue también para todos los sectores. Para todos los sectores. De verdad, por lo menos de alimentos, importadores, no conozco. Pues, ¿no? Bueno, pero 20, 23 dólares, 22 dólares semanales para las necesidades de la economía venezolana, que todavía sigue siendo grande. Sí, es nada, claro, exacto. Y bueno, pero también se está buscando la figura de los yuanes. Parece mentira, ahora con los yuanes se está buscando la figura, porque hay muchos comerciantes chinos que están, sobre todo en Manaus. En Manaus y en Venezuela también. Entonces ellos se entienden, pues, ¿no? Ellos hacen la transacción en un banco allá en China, en Hong Kong y tal. Están tercerizando. Y ellos están unidos, y hay también esa posibilidad también ahora. Pues. O sea, se le busca la vuelta. Y también, como te dije, hay empresarios brasileños. La gente compra reales en Boavista, en Santa Elena. ¿Es posible todavía canjear algo? Sí, se puede. Porque ha bajado el suministro. Ha bajado por la traba de la divisa, pues, y también por la disparada, pues, ¿no? Del dólar paralelo. Pues, ¿no? Sin embargo, próximamente ya hay un anuncio del gobierno que van a establecer casas de cambio. Eso fue una lucha que tuvimos nosotros también, porque había anunciaron una casa de cambio no la han colocado todavía, pero no la han colocado desde hace ya un año, pero parece que ahora sí, pues, ¿no? Lo han dicho reiteradas oportunidades. Se ha establecido también Banco Nacional, el Bicentenario acaba de abrir una oficina allá en Santa Elena de Guairén, Banco Bicentenario, porque también ese es el otro problema. ¿Cómo lleva el dinero? Exactamente. Ese es un problema, y las limitaciones del retiro, de efectivo. Hay una serie de cuestiones, pero a pesar de todo, justamente el sector empresarial, el comerciante, es creativo, pues, ¿no? Y siempre busca soluciones. Busca soluciones, porque si no se muere el negocio, ¿no? Se muere el negocio. ¿Qué futuro debe haber esta relación? ¿Es algo estable, es temporal? ¿Es no, yo creo que esta situación es lo que, digamos, rompió el hielo que había, que antes era, como te digo, un comercio muy tímido, muy, digamos, ¿sabes? Porque habían otros mercados de repente, pero hemos visto nosotros que como te dije, el eje industrial de Venezuela volteó hacia el sur. Nada que ver con Mercosur, ¿no? Esto no está no. Parece mentira que el Mercosur, si estamos o no estamos, no afecta mercado fronterizo. De hecho, tanto Manaus como Roraima, o sea, el estado Amazonas como Roraima y los otros estados, debido a que están aislados del sur de Brasil, ellos tienen consideraciones tributarias y fiscales más interesantes, especiales, que sobrepasan el Mercosur, pues, ¿no? De repente el mercado entre ¿cómo se llama? La Guaira, Puerto Cabello y los otros puertos, ahí sí, yo creo que el Mercosur, la salida de Venezuela del Mercosur afecta, pues, ¿no? Pero realmente el fronterizo no, pues, ¿no? El fronterizo, ese es otro mundo, pues, ¿no? Sinceramente es otro mundo. O sea que Guayana va a seguir conectada con el norte de Brasil. Sí, y nosotros vamos a hacer la puerta de entrada de ese inmenso mercado de Brasil, pues, ¿no? Que ya prácticamente es otro país, pues, ¿no? Los brasileños han establecido empresas acá. Por ahí había una empresa que sembraba yuca para producir etanol, y
Eso no prosperó, esos eran proyectos de cuando... Pero era complementar, ¿no? O sea, sí, es que fíjate, ¿no? Ellos incluso querían producir etanol para llevárselo, pero hubiera sido interesante, ahí quedó eso. Sí, esos fueron proyectos de acuerdos binacionales, que en todos los sectores, educación, deporte, sociales. Pero tenemos que ir a una integración de ese tipo. Pero ¿no? por supuesto, claro, lo que pasa es que ahora también hay que considerar que ahora los dos gobiernos no es la misma relación de antes, pues hay una cierta... Pero qué lástima, ¿no? Que no debería tener nada que ver una cosa con la otra, ¿no? O sea, que son relaciones de Estado a Estado, de país a país. Y hay convenios firmados, hay más de 60 convenios firmados, pues, ¿no? Y nosotros eso no se puede borrar. No, sí, nosotros tenemos mucho que aportar a ellos por las materias primas que tenemos acá. Ahora el costo del turismo, que ese es otro elemento importante, pues, ¿no? Bueno, fíjate que hasta cirugías plásticas hacían aquí siguen viniendo. Siguen viniendo. Vemos por ahora más. Sale más barato una cirugía plástica aquí que menos del 10%. Seguro. Bueno, muchas gracias, Guido, por haber estado. Vamos a un corte comercial. Gracias a Guido Fratini por haber estado con nosotros en Bitácora. Vamos a la pausa y enseguida volvemos. Continuamos en Bitácora Industrial. Bueno, esta semana no hemos tenido grandes variaciones en los precios, salvo un pequeño salto ahí en el dólar. Acuérdense que cuando el dólar sube o baja, los precios hacen lo contrario. Si sube el dólar, los precios bajan. Si baja el dólar, los precios suben. Entonces, esto es interesante. Vamos a ver la lista semanal. Porque allí la tenemos, ¿ven? Allí el aluminio ligeramente varió de 2069 a 2082, una variación pequeña, pero en todo caso se sigue estable y con tendencia a subir. El oro bajó un poquito porque el dólar subió un poquito. El oro estaba en 1338 y ahora lo ven allí en 1320. El maíz, en cambio, subió un poco. El maíz subió porque ya salieron las cosechas de verano. Y ahora, ya entrando invierno, no hay cultivo de maíz, entonces obviamente no solamente va a subir el maíz, sino que de aquí a enero, febrero van a subir todos los cereales porque no hay cultivo en el mundo. Ya la gente compró sus cosechas, hizo sus reservas y entonces van a subir. De manera que los precios generalmente están bastante estables en cuanto se refiere a la lista semanal. Vamos a ver entonces, ahora sí, en el caso del petróleo, en particular, vamos a ver los precios, por allí vamos a tener la tabla, porque realmente vamos a ver la variación de los precios del petróleo, y le voy a explicar por qué. En el caso del petróleo, ahí está, esta sí, ahí está, OPEP Market Price. En el caso del OPEP, está en 53.73. El West Texas en la otra tabla que tiene la paridad de West Texas y Brent, vamos a ver ahorita, también hubo una pequeña variación, allí la tienen, el West Texas en 50.05 y el Brent en 55.78, muy bueno el precio del Brent, ahí ven cómo estaba abajo y ha ido subiendo con algunos altibajos, por allí ese saltico que ven allí en 2/3 de la tabla se refiere a los huracanes en el Caribe. Irma no afectó tanto a los precios del petróleo, pero el otro sí, el previo, que afectó el Golfo de México. ¿Qué es lo que está pasando con el precio del petróleo? Vamos a ver. Por allí tenemos la tabla de Venezuela también, vamos a verla de una vez, porque el precio de Venezuela está en 4.614, es muy bueno, 4.614. Está a $6.14 lejos de la base de los $40 establecidos para el presupuesto de este año. Pero ¿qué es lo que está pasando y qué es lo que puede pasar? Y aquí le quiero hacer un comentario, porque resulta que esta semana, el martes, el viceministro de Industria y Tecnología de China, cuyo nombre no recuerdo porque no es, ¿sabes? Como los nombres chinos son medio complicaditos. Pues bien, pero sí sé que el viceministro de Industria y Tecnología de China anunció que están estudiando una ley que va a comenzar a reducir a partir del año próximo
8% en el ensamblaje de vehículos a gasolina y diésel para crecer 8% en carros eléctricos. Cuando estamos hablando de 8%, ustedes dirán, bueno, pero tampoco es mucho, 8% anual, no. Lo que pasa es que China vendió el año pasado 26 millones de vehículos nuevos. Oiga, 26 vehículos en un año en China. Eso significa casi que darle un carro a cada venezolano. Imagínense ustedes si son vehículos. Entonces, en la medida que China vaya reduciendo su consumo, su fabricación de vehículos a gasolina, en esa misma medida va a empezar a crecer el consumo de los vehículos eléctricos, pero va a necesitar menos petróleo. Esto es un problema que lo vamos a comenzar a tener el año que viene. Y yo digo que son muchos los elementos ya que se están sumando negativamente a la industria petrolera. Por una parte, el programa especial que les hicimos sobre el Keystone XL en Estados Unidos. Son 830.000 barriles que van a venir de Canadá y Dakota del Norte, y eso va a reducir las importaciones de petróleo de Estados Unidos. Por otra parte, China está creciendo menos y además va a ensamblar menos vehículos a gasolina a partir del año que viene. Obviamente China va a consumir menos petróleo. ¿A dónde va a ir el petróleo que deje de consumir China? ¿A dónde va a ir el petróleo que deje de importar Estados Unidos? ¿A dónde va a ir el petróleo que produzca más Brasil? ¿O el aumento de producción de Colombia? Entonces, esto es un problema que lo estamos viendo. Uno dice, bueno, en guerra avisada no muere soldado. Pero es que hay elementos que están sumándose uno con otro. Por eso, yo creo que la OPEP va a tener, definitivamente, gracias a Dios, pues hay una reunión previa de la OPEP ahora a finales de septiembre y después la conferencia de la OPEP de noviembre. Pero yo creo que se están tomando las cosas muy a la ligera, muy alegremente, porque los elementos que están apareciendo en el futuro tienen que tener una respuesta de la OPEP antes de tiempo. No es esperar que China deje de consumir 1 millón de barriles diarios, 1,5 millones, 2 millones de barriles en el año que viene para entonces tomar medidas. Ahora, ¿qué va a hacer nuestro país? Nosotros tenemos que tomar muy en serio lo del nuevo oleoducto de Canadá al Golfo de México. Tenemos que tomar en cuenta los indicios. Esta semana estuve en Moscú y en Kuwait el ministro de Petróleo venezolano, Eulogio Alpino, que, perdón, recuérdense que era presidente de PDVSA, ahora es ministro. Tuve una reunión con el ministro de Petróleo ruso, Alexander Novak. Hay una coordinación de Venezuela con Rusia y la OPEP. Pero esta coordinación tiene que servir para tomar medidas. No debemos esperar que llegue enero del año que viene. Estas medidas tienen que ser tomadas a finales de este año. ¿Qué puede hacer la OPEP? Aumentar el recorte petrolero no creo que sea posible ya. Ni Irán lo va a aceptar, ni Libia, ni Argelia, ni Nigeria. Sobre todo los iraníes. Quizás lo haga Arabia Saudita, que tiene 750.000 millones de dólares de reservas financieras internacionales. Pueden reducir la producción de petróleo y no va a pasar nada. Venezuela puede reducir más la producción petrolera. Ni un solo barril más. Tenemos que entregarle barril a Rosneft por el pago de petróleo cuyos dólares ya gastamos. Tenemos que entregarle petróleo a China por los préstamos que nos dio. Tenemos todavía compromisos con Petrocaribe. ¿Cómo reducimos la producción de petróleo? Tenemos el barril ahorita en 46 y pico de dólares. Pero si el dólar llega a bajar, nosotros estamos obligados a vender petróleo, porque tenemos que cubrir las importaciones de alimentos y de medicina. De manera que este panorama que les estoy planteando, que les estoy dibujando, con hechos concretos, no son suposiciones. Esto de que China diga que va a producir 8% menos de vehículos, 8% menos, en 26 millones, ya me dirán ustedes cuánto es eso. Pues. Entonces, son hechos concretos que la OPEP va a tener que evaluar. Y probablemente eso lo está hablando el ministro Eulogio Alpino en su contacto con Alexander Novak, el ministro de Petróleo de Rusia. Una pausa y volvemos a Bitácora Industrial.
Continuamos entonces en Bitácora, ya en nuestro segmento final. Bueno, hablando de petróleo, nosotros tenemos más de 100 años siendo un país petrolero, pero no podemos pretender seguir siendo un país petrolero eternamente. Están surgiendo energías alternativas, ya estamos viendo elementos concretos, objetivos, de que el consumo de petróleo en el mundo va a bajar. De manera que nosotros no podemos seguir siendo un país monoexportador, porque va a llegar un momento, quizás de 2018, mediados de 2019, donde el escenario mundial de comercio va a cambiar. Y para ese momento Venezuela tiene que prepararse. Nosotros necesitamos una alternativa no petrolera. Y lo necesitamos con cierta urgencia. Todos los gobiernos, tanto de la Cuarta República como de la Quinta República, han insistido en la necesidad de cambiar el modelo petrolero. Estamos hablando de una Venezuela postpetrolera, pero solamente en discurso, porque en los hechos eso no ha cambiado absolutamente nada. Y si ha cambiado, ha sido para que aumente el porcentaje de participación del ingreso petrolero en la economía venezolana. Nosotros en este momento estamos hablando del 95-96%. ¿Cuál ha sido el cambio entonces? Cuando comenzó el presidente Chávez ya estábamos alrededor del 90% y seguimos en el mismo porcentaje, quizás más. Y en contrario, hemos incrementado la importación y la dependencia externa. Es decir, dependemos ahora más del ingreso petrolero, no para inversiones, sino para comprar comida y medicina. De manera que frente al escenario mundial y la tendencia que está marcando el escenario mundial, acá Venezuela tiene con urgencia que hacer esfuerzos por sustituir el modelo petrolero, porque se nos va a venir el mundo encima. Los mercados están cambiando y aquí parece que no nos queremos dar cuenta. Vamos a hablar ahora de industria. Bien, quería dedicarle un espacio a la industria y particularmente al aluminio. Tenemos todas las condiciones, no vale la pena insistir en ello, pero vale la pena recordar que tenemos bauxita, tenemos una planta de alumina, tenemos una planta de carbón y tenemos 3 centrales hidroeléctricas, 4 con Guri, que son capaces de generar suficiente hidroelectricidad como para alimentar las celdas de reducción de Guayana. Sin embargo, nuestra industria de aluminio, en lugar de crecer aguas abajo y en aluminio primario, va en retroceso. Y Alcasa está arribando a sus 50 años el mes que viene. Pero Alcasa no está bien. No solamente porque cerró 2 líneas. Acuérdense que cuando Alcasa arrancó con 2 líneas, la celda de la Reynolds, en ese momento Alcasa era socio de la Reynolds, nosotros arrancamos con 2 líneas que cumplieron 40 años de servicio y tuvieron que ser sacadas de servicio. Bien, hicimos 2 líneas más, la tercera y la cuarta, esas son las que están funcionando parcialmente, y además se desarrolló un proyecto para una 5ª línea en Alcasa que nunca se hizo. Por razones que no vamos a analizar en este programa, el gobierno decidió, en lugar de construir una 5ª línea Alcasa, le construyó la 5ª línea a Benalún, pensando más en la exportación. Alcasa, ustedes saben que fue diseñada para abastecer el mercado nacional y Benalún para exportar. Alcasa está arribando a sus 50 años en muy malas condiciones. Pero no se trata solo de que Alcasa está en malas condiciones, la industria del aluminio está en malas condiciones. No hay inversiones, bueno, deberíamos decir al revés, no hay recursos para inversiones, porque lo que no hay son recursos, y como no hay recursos no hay inversiones. Pero pudiera estar abierta la posibilidad de inversión extranjera, porque si usted me dice que usted tiene energía eléctrica disponible, si usted me dice que tiene alúmina, si usted me dice que tiene ánodos de carbón, cualquier empresa extranjera pudiera venir a invertir y montar una planta de aluminio en Guayana. Pero entonces allí vamos a lo que son las ventajas comparativas.
Las competitivas dependerán del funcionamiento de la empresa, de sus costos versus precios, pero la ventaja en el sentido competitiva. Tenemos todo lo necesario para invertir, pero tenemos también algunos elementos en contra. La excesiva actividad sindical, el marco jurídico, los problemas con las divisas. Nosotros tenemos las condiciones para hacer un eje mundial de aluminio. Creo que muy pocos países en el mundo tienen los recursos de Venezuela para producir aluminio. Aprovechando el cumpleaños de Alcázar, el medio siglo de Alcázar, el gobierno venezolano, si abre la posibilidad de la inversión extranjera, aquí cualquiera puede venir a montar una planta por lo menos de 100.000 toneladas. Pero los inversionistas analizan el escenario de cada país y entonces van y la montan en Brasil. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que hayan montado una planta de aluminio en Qatar, en medio del desierto, donde no hay energía eléctrica, lo que hay es petróleo y arena y camello, y hayan ido a montar una planta, una inversión de 8.000, 9.000 millones de dólares en Qatar, cuando Guayana tiene mucho mejores condiciones? Para una planta de aluminio en Qatar tuvieron que montar una planta eléctrica. Allí vamos a hablar de algo importante, el marco jurídico. Qatar le dio toda la facilidad a los inversionistas extranjeros, los chinos, y montaron una planta que con 1.200 trabajadores produce 750.000 toneladas. Entonces allí pues tenemos un ejemplo. Por eso vamos a seguir hablando de Alcázar, en los próximos programas, pero vamos a hablar de Alcázar y del sector aluminio, porque definitivamente pues nosotros deberíamos tener 3.500, 4.000 millones de dólares de ingreso anual produciendo aluminio primario, pero agregándole valor, porque este es el otro problema que tenemos. Venezuela no puede seguir eternamente produciendo materias primas. Nosotros tenemos que ir, porque hay dominios tecnológicos al alcance, hay tecnología al alcance. Nosotros tenemos que ir a agregarle valor al máximo al aluminio primario. Los países crecen es procesando materias primas, porque la naturaleza nos da las materias primas naturales. Es decir, nos da bauxita y mineral de hierro. Pero otros países crecen mucho más que Venezuela comprándonos el aluminio, comprándonos la bauxita o la alúmina, o el aluminio primario, y comprándonos mineral de hierro. Y así creció Japón, Corea, Taiwán, Singapur. Entonces, Venezuela tiene que aprender de estos ejemplos y desarrollar una poderosa industria. Vamos a continuar en los programas subsiguientes hablando del aluminio y particularmente de Alcázar. Pero se nos terminó el tiempo. Gracias por su sintonía. Cuídense mucho este fin de semana, disfruten sanamente, sobre todo con sentido común, y los espero el viernes próximo para una nueva Bitácora Industrial.